Yo creo que la guerra nos dejó un saldo impresentable, vergonzoso, un saldo que ante los ojos del mundo lo único que se constituye en obligación para todos nosotros es que esa historia de dolor y de vergüenza nunca se repita. Ya se ha convertido como una especie de mantra la repetición de los 8 millones de víctimas, los 500.000 muertos, los cientos de miles de desaparecidos, y en realidad el compromiso fundamental es, como lo ha dicho el estribillo pues, de la verdad, de la justicia, de la reparación, de la no repetición, que logremos tanto política como jurídica y como institucionalmente crear unos escenarios para que se cumplan esos 4 principios de la paz. La paz, ustedes lo saben, avanza con obstáculos. Yo les cuento, he tenido la gran preocupación de ver lo que pasa en las zonas veredales. Particularmente ya tuve la oportunidad de reunirme con los 26 alcaldes de las zonas veredales y los personeros en Pereira hace un mes. Estuve la semana pasada en la zona de mesetas, y uno puede afirmar con claridad que la paz avanza con dificultades, con improvisación, con falta de infraestructura, la inversión social no llega, en fin, pero el centro, el epicentro, que son los derechos de las víctimas, de todas maneras sigue siendo la gran tarea pendiente de la consolidación de la paz. Por eso creo yo que el gran reto del momento es, por una parte, cumplir con lo acordado en La Habana, construir esa nueva institucionalidad que va a hacer posible la implementación de los acuerdos, por otro lado, y que va a hacer posible sostenibles los acuerdos, y en términos de legitimidad, pues la protección de los derechos de las víctimas, que en últimas constituye la razón de ser de todo el acuerdo de paz. Ustedes, representantes de las organizaciones de las víctimas, son los protagonistas de este nuevo país que estamos construyendo. Es una obligación de todo el Estado proteger estos nuevos liderazgos que están surgiendo, como lo decía Alejandro, en momentos de gran incertidumbre internacional, en donde el populismo, el autoritarismo y un poco como un gran ataque de fondo a la consolidación de la democracia aparece como una de las variables internacionales que más golpea incluso las posibilidades de cumplimiento de los acuerdos. La legitimidad, ya lo he dicho, vendrá de la defensa de los derechos de las víctimas, la legitimidad política que supone ese plebiscito diario de respaldo a que los acuerdos se cumplan, la legitimidad moral que supone que los balances en términos de terminación del conflicto armado y de una víctima, de la imposibilidad de aceptar una víctima más, efectivamente se den en la práctica, la legitimidad territorial que supone la articulación de toda esta estrategia en los territorios, como lo mencionaba Alejandro hace unos minutos, y la legitimidad ética que al fin y al cabo supone que toda esta administración de fondos y de recursos que vienen en el manejo del posconflicto se hagan con la mayor transparencia y absoluta rendición de cuentas. Y todo eso supone además consideraciones que ponen a las víctimas no solo en el plano de lo personal, sino en el plano de lo institucional y lo organizativo. Es que víctimas han sido también las organizaciones, y ustedes lo saben, los que han sido parte de sociedad civil organizada como contraparte en todo este proceso, y víctimas han sido las instituciones. Yo creo que una de las grandes víctimas del conflicto armado ha sido precisamente el sistema de justicia de este país, un sistema que esperamos reconstruir, porque resulta que la verdad, la reparación y la no repetición depende del elemento fundamental de que seamos capaces de devolverle la confianza a la justicia. Y todo ello supone entonces, en términos de derechos, lograr la máxima satisfacción de esos derechos. Al fin y al cabo termina siendo un problema de derechos y tiene que ver con garantizar la participación efectiva. Alguien decía que la mejor herramienta, si la mejor herramienta en la lucha contra la desigualdad es darle voz, derechos y participación a la gente, cuando uno lo pone en el plano de las víctimas, pues evidentemente se trata es de darle voz a las víctimas, derechos a las víctimas y participación efectiva en ese campo. Como se trata simplemente de algunos comentarios iniciales, simplemente quiero reiterar que como parte esencial de todo lo que viene de aquí en adelante es tan importante cumplir con el cronograma del acuerdo, por una parte,
por otro lado cerrar esa brecha histórica de la desigualdad, donde las víctimas aparecen de nuevo como protagonistas, copar el territorio, como ya se decía aquí, y sobre todo dar la pelea por los eslabones más débiles de la sociedad, que son precisamente los que se encuentran en el territorio, y que no están, lo hemos podido corroborar en la visita de las zonas veredales y en el diálogo con los alcaldes, exactamente dentro de las zonas veredales, están fuera de las zonas veredales, están en los perímetros y en las zonas aledañas de las zonas veredales, y lamentablemente eso no es todavía un motivo de preocupación. ¿Qué vamos a hacer desde el punto de vista de la Procuraduría? Yo creo fundamentalmente, y con esto quiero terminar, básicamente con 5 acciones muy específicas. Yo creo que tenemos acuerdo, pero no tenemos la paz todavía. La construcción de la paz es precisamente el reto inmediato que todos tenemos, y lo tenemos que construir con base en las instituciones cuya legitimidad y cuya confianza tenemos que recuperar. Lo segundo, en el caso particular de las estructuras institucionales de la Procuraduría, que estuvieron un poco aisladas de toda esta temática, hemos tomado fundamentalmente 4 acciones en el marco de las Procuradurías delegadas. Por una parte, vamos a crear la Procuraduría de la Paz y del Postconflicto, vamos a crear separada de la Procuraduría de Derechos Humanos la Procuraduría para las etnias, estamos fortaleciendo la Procuraduría Delegada de Víctimas y hemos llevado como Procuradora Delegada a la doctora Elena Ambrosi, que viene del equipo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y en último término también en una nueva dimensión del problema de las tierras, estamos fortaleciendo la Procuraduría de Tierras, que en el caso tanto de la de víctimas como de la de tierras, pues eran simples compromisos emanados de la Ley 1448 y que hoy tienen toda la fuerza institucional y toda la voluntad política de parte de todos los funcionarios de la Procuraduría para que sean ejes esenciales de una política de defensa de los derechos de las víctimas. Eso fue lo que tuvo sentido cuando defendimos en el marco de la Justicia Especial de la Paz, que era la Procuraduría la llamada a defender los derechos de las víctimas. Esa no fue una pelea burocrática ni institucional, porque creíamos impensable, además de inconstitucional, como se planteó en el proyecto original de la Justicia Especial de la Paz, que se excluyera la Procuraduría de esa justicia. Logramos algo porque logramos, digámoslo en términos gráficos, una puerta chiquita que finalmente entró en la Justicia Especial de la Paz, pero a lo que quiero comprometerme hoy es que independientemente de ese recurso, por pequeño que sea, vamos a dar cumplimiento al artículo 277 de la Constitución, porque esta es una institución que fue creada para defender el interés público, y el interés público hoy pasa en el proceso de paz por la defensa de los derechos de las víctimas. De tal manera, y quiero dejarlo como punto de discusión del debate que viene, el tercer elemento es la ampliación de la discusión del debate sobre el contenido, los alcances, el futuro, los retos de la Ley 1448 a 5 años de haber sido expedida. Yo creo que es hora, y quién mejor que ustedes, que están al frente de la aplicación de la ley con todas las dificultades que han tenido para proyectar claramente hacia el futuro la necesidad de definir esos nuevos retos de la legislación en materia de víctimas. ¿Por qué? Porque se requiere más financiación, porque se requiere más institucionalidad y creo yo más voluntad política de todas las instituciones involucradas en la aplicación y ejecución de esta norma. Todos sabemos que únicamente el 10% han recibido indemnización efectiva, todos sabemos que la reparación integral de las víctimas es sinónimo de la reconciliación en Colombia y esa sigue siendo una asignatura pendiente, y que por último, la mayor presencia de una institución como la Procuraduría y por supuesto su rol de veedora y de garante en el cumplimiento de los acuerdos de paz de aquí en adelante va a ser fundamental. Nosotros podemos decir que vamos a lograr una mayor incidencia en la discusión política y jurídica, repito, de la voz, los derechos y la participación efectiva de las víctimas, y que eso lo vamos a hacer articulándonos en el territorio. Como bien se ha dicho, la paz no es un problema de los escritorios, sino es un problema de los territorios. La paz hay que hacerla en el sitio natural donde ustedes van además a considerar la posibilidad
de consolidar esos nuevos liderazgos que necesita Colombia. Y por eso termino simplemente diciendo, la paz debe ser el triunfo de las víctimas y ese triunfo vendrá de la posibilidad de cumplir en el plano político, en el plano jurídico, en el plano institucional con los derechos de las víctimas, porque en el caso particular de esta Procuraduría, lo hemos dicho desde el primer día, lo que vamos a tener en la mano en la Constitución, en el corazón, las víctimas y los pies en el territorio. Muchísimas gracias.